Un buen ejercicio para los alumnos es siempre decirles, bueno, planeen ustedes una manera de saber si queda mucho o poco por conocer. Planeen un experimento teórico, digamos, ¿no? Que no van a poder llevarlo a cabo, pero piensen un método, cómo podrían hacer para que saber si con este 1.700.000 que conocemos hemos cubierto todo lo que hay que conocer y si no es todo, qué porcentaje. Es muy interesante cómo los alumnos pueden pensar distintas cosas, es decir, mirar los niveles de descripción y ver en qué grupos las descripciones ya no aparecen nuevas especies, o digamos, ese sería un método. Otro método es ir, supóngase, a los trópicos y ver en algún lugar de los trópicos cuánto se puede colectar, que es donde más especies hay, y cuántas de las que se colectan el porcentaje es de conocidas y las que no se conocen, digamos. Hay métodos muy interesantes que generalmente fueron todos llevados con mucha rigurosidad a lo concreto, a hacerse. Y el alumno puede llegar al camino de repetir lo que se pensó. Bueno, los que hicieron esto, y lo han hecho muy científicamente, hablan por ejemplo, este caso del 1999 de Stork, habla de que quedan por conocer 13 millones de especies. O sea, vamos a suponer, Stork hizo unos cálculos sobre bosques tropicales. Vamos a suponer que Stork tal vez puso números muy grandes. Vamos a suponer 10 millones quedan por conocer. La cifra que queda por conocer es enorme, es fenomenal. Y ahí está el valor de la sistemática. La sistemática tiene, si podemos empezar suponiendo con Linneo, aunque tiene orígenes anteriores, pero con Linneo la sistemática, digamos, más o menos en la estructura moderna, conceptual, en 300 años hemos descrito nada más que 1.700.000, el 15% o el 10% de lo que realmente existe. O sea que queda mucho por conocer. Ahora, ese mucho por conocer llevaría, según cálculos, teniendo en cuenta lo que se describe científicamente, los que están trabajando en eso, quedan unos 500 años de tarea sistemática para llegar a cubrir todo lo que se conoce. Ahora, ¿qué está pasando? Podríamos esperar los 500 años para terminar de conocer, pero vamos a ver que no podemos esperar. ¿Cómo se ha generado la biodiversidad? No voy a dar una clase de teoría de evolución. El doctor Korenblin me adjudicó que iba a explicar selección natural. Digamos, podría explicarlo, pero no dentro de la clase, pero tema interesante para hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha generado? A través de la evolución, que son cambios en las características hereditarias de grupos de organismos en el curso de varias generaciones. Ahora, la ciencia que ha probado? Ha probado que la biología, que todos los organismos que poblaron y pueblan la Tierra han evolucionado de un antecesor común en los últimos 3.500 millones de años. El antecesor común fue explicado en la conferencia anterior, el hecho del código genético tan complejo, muy improbable que haya aparecido más de una vez. A su vez ha documentado numerosos eventos de esta historia evolutiva y ha desarrollado una sólida teoría de los mecanismos genéticos, desarrollos y ecológicos del cambio evolutivo. O sea, damos por aceptado esto. Dentro de este contexto vamos a ver por qué esto es importante para la sistemática después. La biología evolutiva tiene dos enfoques generales. Uno es la causa de los cambios, es decir, ¿qué causan los cambios? La mutación, la recombinación génica, la selección natural, es decir, la serie de procesos que generan los cambios. Y después, la otra parte es cómo se dieron la historia de los cambios, es decir, la historia de la vida, cómo se dio la historia de la vida. Y eso es lo que se llama filogenia. Y vamos a ver que esto está grandemente utilizado por la sistemática. O sea, la sistemática está basando gran parte de su tarea en hacer hipótesis acerca de la historia de la vida. ¿Atraviesa la biodiversidad un momento crítico? Bueno, les voy a dar algunos números. Tasa natural de extinción. Todas las especies nacen, viven y mueren. Son como individuos o organismos, las especies también. Y las especies que han existido en estos 3.500 millones de años han sido muchísimas más que las que nosotros estamos calculando ahora que conviven con nosotros, ¿no? Pero más o menos la tasa, según los paleontólogos, sería que 4 especies por año se extinguen, terminan su vida porque hay cambios y no se adaptan a los cambios. En realidad, la extinción siempre es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este momento? Si vamos a extinciones documentadas,
documentadas para el periodo 1930-1990 para las especies conocidas de aves y mamíferos, que tienen unas 13.000 especies. Hay 19 especies de aves y 14 especies de mamíferos extinguidas. Esto es 100 veces la tasa natural de extinción. 100 veces. ¿No? O sea, ahora, si hacemos los números indirectos, es decir, los bosques tropicales, que son los lugares más ricos de especies, vemos cuántos desaparecieron. Predicciones de tasa de extinción basadas en el número de especies por área, teniendo en cuenta la pérdida de bosques tropicales, que ha sido 1/3 en los últimos 40 años. Esto sugiere que a finales del siglo XXI habrán desaparecido 2/3 de las especies, es decir, 10.000 veces la tasa natural de extinción, 5% del total de especies por década. O sea, esto, si nosotros mantenemos esta tasa de extinción, que sucede actualmente, tendríamos 2/3 menos de la cantidad de especies que existen en este momento por estas extinciones. Ahora, esto es una extinción masiva, es obvio que es una extinción masiva. Ha habido 5 extinciones masivas en la historia de la vida. La última se llevó los dinosaurios hace 65 millones de años. Esta es contemporánea con nosotros. La 6ª extinción masiva. El asunto es, digamos, la cuestión que siempre surge con los estudiantes es, ¿va a desaparecer la vida? Y mi pensamiento, ¿no?, es, bueno, la vida probablemente no desaparezca. Lo que desaparezca sea el ser humano dentro de esta extinción masiva. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son, o las que ustedes conocen todo el tiempo, la pérdida o fragmentación de hábitats, es decir, el hombre va ocupando hábitats, la sobreexplotación de los recursos vivientes, la invasión de especies introducidas. Esto es de una gravedad inusitada. El hombre, que en su movimiento ha trasladado especies de un lugar a otro, la especie introducida llega a un lugar, en ese lugar no tiene enemigos naturales, es decir, controles que eviten que se reproduzcan en grandes cantidades, y lo que hace es ocupar espacios que ocupan las especies nativas y lo pierden. Esto es una de las cosas más graves. Se podrían tomar ejemplos de esto terribles de este momento, ¿no? La contaminación del agua en la atmósfera. Podríamos traer el diario hoy, abrir y leer lo que está pasando en el Golfo de México, esto acá, y el cambio del clima mundial, que es un tema que se está dando. Esto genera las extinciones que estamos viendo en este momento. Es decir, las extinciones, la 6ª extinción masiva es producto de la actividad humana. Es contemporánea con nosotros y la causamos nosotros. Ahora, esto es indirecto. En realidad, lo que está pasando son causas más profundas que están en nuestro comportamiento, en el crecimiento de la población, en las políticas y sistemas económicos que no atribuyen su debido valor al medio ambiente y a sus recursos vivientes, a la evaluación de políticas con una escala de tiempo inadecuada. Esto es en todo el mundo, no es de la Argentina, ¿no? Es decir, todos los políticos en el mundo toman decisiones que siempre quieren ver, porque es lógico, que se cumplan los objetivos dentro del periodo de su mandato, digamos. Pero cuando se está hablando de biodiversidad o de medio ambiente en general, las decisiones se toman hoy y los resultados los van a ver dentro de 50 años o 60 años. O sea, lo que siempre se ha dicho, que se necesitan políticos con visiones pleistocénicas, capaces de ver mucho más allá de que su simple mandato y con mucha grandeza para tomar una decisión que por ahí cuesta en ese momento, pero al mismo tiempo va a servir para las próximas generaciones. Las injusticias sociales es una causa muy grande de esto. Hay muchos trabajos sobre la inequidad social que rige en el mundo y la extinción de especies. Esto es para discutirlo grandemente, ¿no? Y la insuficiencia de conocimientos y errores, que es lo que estamos hablando hoy, de sistemática. Para poder, vamos a ver que nos falta por conocer el 85% de las especies y se nos están extinguiendo especies que incluso no hemos llegado ni siquiera a conocer. O sea, se están extinguiendo especies que no sabemos que existen. Todo esto son comportamientos humanos, ¿no? Porque uno puede volver atrás y mirar las causas directas. Yo, como comportamientos humanos, es interesante leer el diario y mirar lo del Golfo como una cosa actual. Con el alumno siempre es interesante traer las cosas del día y mostrar como que eso está también en la vida diaria, ¿no?